Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un tema sobre la mesa que, francamente, pone los pelos de punta. Totalmente. Es de esos análisis que te dejan dándole vueltas a la cabeza durante días, ¿eh? Y tanto. A ver, para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento un país que ha tenido que borrarle 14 ceros a su moneda. 14 ceros. Se dice pronto, pero es una auténtica barbaridad. ¿Ya ves? Un lugar donde el salario mínimo, en su peor momento, llegó a caer a 20 céntimos de dólar al mes. Lo fácil ante cifras así es pensar que estamos ante una anomalía, o sea, un caso aislado que solo le pasa a otros. Claro, lo ves desde fuera y dices, bueno, a nosotros no nos va a tocar. Exacto. Pero, ¿y si los analistas vieran este colapso no como un accidente, sino como, digamos, una bola de cristal que muestra el futuro de nuestras propias democracias? Esa es precisamente la premisa que te hiela la sangre. No estamos hablando de un fenómeno de combustión espontánea en el... Para nada. Estamos viendo el resultado final de un proceso de erosión institucional que, nos guste o no, ya está llamando a la puerta de muchas democracias liberales hoy en día. Y por eso hoy vamos a destripar un panorama de transformación política y económica que es fascinante. Para ello vamos a usar una fuente muy concreta. Sí, una entrevista de radio, ¿verdad? Eso es, una entrevista emitida en la emisora venezolana Costa del Sol 93.1 FM, allá en Guiría, en el estado Sucre. El locutor Ángel Cacique habla con Roberto Casanova, que es un destacado economista, historiador y autor de libros como Bifocales y Un sueño para Venezuela. Y el contexto temporal de esta charla, reentenderlo todo. Estamos hablando de mayo de 2026. Un momento súper delicado. Exacto. Están intentando analizar la Venezuela que queda tras esos eventos inéditos y misteriosos del 3 de enero de ese mismo año y con la herida aún abierta de las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024. A ver, antes de meternos en faena y empezar a desgranar esto, tenemos que hacer una pausa obligatoria, un aviso muy importante para nuestra audiencia. Sí, porque el material que vamos a diseccionar hoy viene cargado de opiniones políticas muy marcadas. Fortísimas, diría yo. La fuente contiene juicios muy duros sobre el socialismo y sobre la política venezolana en general, y queremos dejar clarísimo que nosotros no tomamos partido. Ninguno, en absoluto. Desde esta mesa no respaldamos ninguna postura política, ni de izquierdas ni de derechas. Nuestro único objetivo aquí es informar y analizar objetivamente los argumentos que exponen en el documento original. Actuamos como traductores de esta complejidad. Dicho esto, el primer argumento de Casanova rompe por completo el molde tradicional de cómo vemos esta crisis. Sí, lo de que no es un caso aislado. Exacto. Él sostiene que las democracias liberales en todo el mundo llevan décadas perdiendo fuerza desde dentro. O sea, debilitándose. Creando un desencanto tremendo, claro. Y ese desencanto es lo que abre de par en par la puerta a los populismos y a los totalitarismos. Y Venezuela, impulsada por esa economía rentista petrolera, fue como una pionera trágica en todo esto. Claro, al depender tanto del Estado por los ingresos del petróleo, entraron en este ciclo de desencanto democrático hace ya 28 años. Fueron los primeros en caer por el precipicio. Pero y aquí viene lo fascinante. Paradójicamente, al haber entrado en los primeros, Casanova sugiere que también podrían ser de los primeros en salir. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece un detalle súper sorprendente de la fuente. Resulta que, según la entrevista, la sociedad venezolana se ha vuelto liberal en la práctica. Sí, pero no un liberalismo de manual académico. ¿Qué va? No es que se hayan puesto a leer a grandes teóricos liberales. Es pura supervivencia empírica. Han aprendido a base de golpes a valorar la propiedad privada, el emprendimiento y sobre todo un buen empleo. Frente a la dependencia del Estado, claro. Eso es. Se dan cuenta de que depender del Estado, de las famosas bolsas de comida que mencionan en la fuente, no era una ayuda real, sino un mecanismo de chantaje político brutal. Cacique cuenta una anécdota tremenda sobre esto. Dice que en los años 80 y 90 él recorría el país hablando de las bondades del liberalismo y de tener un Estado más pequeño. Y la gente ni caso, imagino. Literalmente le miraban como si hablara otro idioma. La cultura estaba totalmente diseñada en torno al Estado repartiendo el dinero del petróleo. Pero tras 3 décadas de colapso, el choque con la realidad ha cambiado el ADN de la sociedad. Fíjate que yo lo veo como una especie de vacuna social. O sea, al sufrir la enfermedad del populismo extremo durante tanto tiempo y con tanta dureza, es como si la sociedad hubiera desarrollado anticuerpos. Es una analogía buenísima, la verdad. Pero claro, a mí me surge una duda. ¿Tú crees que es suficiente este pragmatismo que nace puramente del trauma?
O sea, no necesita la sociedad una base teórica real, algo intelectual, para que este cambio perdure y no sea solo una reacción al dolor. Lo fascinante aquí es que Casanova valida esos anticuerpos, dice que son reales, pero hace una advertencia crucial. Advierte que ese cambio cultural ciudadano no sirve de absolutamente nada si las instituciones y los líderes no están a la altura. O sea, de nada sirve que quieras abrir un sistema no te deja. Exacto. Si el esqueleto del país está roto, los anticuerpos no tienen dónde actuar. Y eso nos lleva directamente al mayor dilema de este periodo de transición y al concepto de la mirada bifocal. La bifocalidad. Me encanta ese término. Es como usar gafas con dos graduaciones distintas a la vez. Eso es, lentes simultáneos. Un lente de cerca para la coyuntura política inmediata. La lucha diaria por el poder, supongo. Claro, lo urgente. Pero al mismo tiempo necesitas el lente de lejos, el que mira a largo plazo para la construcción de instituciones sólidas. Si te falta uno de los dos, el país se va a pique. Y la falta de esa visión bifocal que nos lleva al desastre del Banco Central de Venezuela, ¿no? Porque Cacique suelta unos datos crudos en la entrevista que tela. Telita con los datos, sí. Repasemos. Un país al que, como decíamos, le quitaron 14 ceros a la moneda. Un 75% de su capacidad productiva destruida. Es que es casi inimaginable. Y la joya de la corona. Casi inimaginable. Y la joya de la corona, la petrolera PDVSA, cayó de producir más de 3 millones de barriles a menos de 1 millón. Por no hablar del coste humano, 8,5 millones de exiliados. Ante este panorama, Casanova no se anda con rodeos y acusa a los directivos del Banco Central de cometer un crimen social. Literalmente lo llama así. Es un término muy duro, ¿eh? ¿Crimen social? Lo es, pero argumenta que al financiar el déficit fiscal creando dinero de la nada, violaron flagrantemente el artículo 320 de la Constitución del 99. No fue un simple error de cálculo, fue una decisión que desató la hiperinflación. Y claro, hay que entender que imprimir dinero sin respaldo no es magia, es un impuesto encubierto y salvaje. Es como echarle agua al vino. Cada billete nuevo le roba valor al billete que la gente ya tiene en el bolsillo. Exactamente. Y esa hiperinflación genera miseria y muerte. Por eso, ante esta falta total de institucionalidad, mucha gente en la calle pide la dolarización a gritos. Lógico. Si tu moneda no vale nada, buscas una que sí lo haga. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general de la bifocalidad, Casanova ve la dolarización como una renuncia lamentable. Una renuncia. Sí, argumenta que es admitir el fracaso. Es decir, que la sociedad es moral y políticamente incapaz de crear y hacer respetar sus propias instituciones monetarias y por eso prefiere alquilarlas de otro país. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque voy a ser de abogado del diablo. A ver, dispara. Imagínate que estás en un barco que es achicar el agua, coger un cubo y sacarla como sea. No te vas a poner a rediseñar los planos del barco mientras te ahogas. Entiendo por dónde vas. Pues eso, pregunto. Exigir esa visión institucional a largo plazo, esa bifocalidad, no es un lujo inasumible cuando la gente está desesperada y el salario mínimo llegó a caer a 20 céntimos. O sea, achicar el agua es cuestión de vida o muerte. A ver, recojo el guante porque la urgencia es absolutamente real. Casanova acepta que la desesperación está ahí, pero advierte del peligro de enfocarse solo en achicar el agua y, sobre todo, en buscar culpables inmediatos. Claro, la rabia de la gente. Exacto. Si esa rabia monopoliza la transición, te metes en el terreno minado de confundir la justicia con la venganza. Y eso puede torpedear todo el proceso de estabilización del país. Y aquí entramos de lleno en la tensión entre buscar justicia y mantener la paz. En la fuente se menciona un concepto filosófico que me parece brutal para esto. La banalidad del mal, de Hannah Arendt. Sí, interesantísimo que Cacique saque ese tema. Ella lo usaba para los burócratas nazis que decían yo solo cumplía órdenes. Y claro, en un estado colapsado tienes a miles de personas que firmaron papeles, que entregaron bolsas de comida. Solo cumplía órdenes. Ese es el gran dilema. ¿Qué haces con toda esa gente? Casanova sugiere una solución mirando al precedente de los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, no puedes meter en la cárcel a todo un país. Exacto. No puedes castigar absolutamente todos los responsables menores, porque entonces paralizas la nación. No habría gente para encender la luz o llevar los trenes. Pero tampoco puedes dejar que haya impunidad total, claro.
Por eso requieres un equilibrio y mucha sabiduría política. Tienes que castigar a los grandes responsables de los crímenes institucionales para sentar un precedente de respeto a la nueva ley, pero integrando al resto. Y todo este encaje de bolillos hay que hacerlo en una situación geopolítica de auténtica locura. Recordemos el contexto temporal. Estamos en mayo de 2026. Un escenario de limbo total. Total. Las elecciones del 28 de julio de 2024, donde, según afirman tajantemente, la voluntad popular fue usurpada, dejaron una herida abierta. Luego viene el 3 de enero de 2026 y el régimen queda bajo una especie de tutelaje. Sí, la fuente menciona específicamente el tutelaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, nombrando a la administración del expresidente Trump y a figuras como Delcy Rodríguez. Es que la soberanía popular está literalmente en el aire. No pertenece a un gobierno extranjero ni a una administración temporal. Por eso ambos en la entrevista coinciden en que la urgencia máxima es nombrar un nuevo CNE, un nuevo Consejo Electoral e ir a unas elecciones limpias. Hay que aterrizar esa soberanía. Porque cuando la soberanía está flotando, siempre hay alguien dispuesto a atraparla y quedarse con ella. Y aquí es donde surgen los miedos a modelos foráneos. Temen que se intente implementar el famoso modelo chino. Ese es un miedo muy recurrente. Básicamente es instaurar un capitalismo de libre mercado, pero sin democracia. Te dejo hacer negocios, pero no opines de política. Exacto. O también lo comparan con vías como la de Corea del Sur en sus inicios, o el Japón de MacArthur, donde el desarrollo económico se hizo bajo regímenes autoritarios o intervenciones extranjeras directas. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para el ciudadano de a pie? Adoptar ese modelo chino sería como firmar un pacto fáustico, ¿no? Vendes tu alma de... Acertada, sí. Y yo me pregunto, con el nivel extremo de agotamiento social que hay, ¿no justificaría eso que la población aceptara el trato? O sea, olvidarse de la república y la soberanía con tal de poder vivir un poco en paz. Esto plantea una pregunta importantísima. Es humano que la gente exhausta quiera estabilidad a cualquier precio. Pero Casanova insiste en que la salida real no depende solo de abrir mercados o de tener las mayores reservas petroleras del mundo. Claro, el pan para hoy y hambre para mañana. Eso es. Depende de restaurar la soberanía popular mediante elecciones y construir instituciones fuertes que castiguen a quienes violan la Constitución. Si cedes a la tentación autoritaria, caes en un cambio gatopardiano. El gatopardismo. Cambiarlo todo para que en el fondo todo siga igual. Exacto. Cambian las caras, cambian los billetes, pero el poder opresivo sigue intacto. Sin Estado de Derecho, el bienestar económico es solo una concesión del dictador de turno, no un derecho del ciudadano. Madre mía, la de reflexiones que nos deja esta entrevista. Creo que para quienes nos escuchan, esto es un recordatorio vital de la importancia de tener esa mirada bifocal en nuestras propias vidas y sociedades. Desde luego, no podemos dejar que la crisis inmediata, el ruido del día a día, nos impida construir unas bases institucionales sólidas para el futuro. Las instituciones no existen en la naturaleza, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas mucho. Y esto me lleva a un último pensamiento, dándole vueltas a lo que hablábamos de la vacuna social. Si esta sociedad aprendió a valorar la libertad individual puramente a través del altísimo. Y me pregunto, ¿qué pasará en 2 o 3 generaciones? Cuando el recuerdo del dolor se desvanezca. ¿Está la humanidad condenada a olvidar el valor de sus instituciones y sufrir el colapso de nuevo para apreciarlas? Es una duda terrible. ¿Se puede heredar esta sabiduría sin tener que heredar también el dolor? Dejamos a nuestra audiencia con esa incógnita resonando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Un placer. Hasta la próxima.